Esto, por supuesto, llegó como un gran shock, ¿ya no? Y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesarlo y manejarlo en privado. La princesa Catalina había sido advertida de que los resultados de las pruebas de su hijo de 8 años, el príncipe Luis, serían difíciles de escuchar. No estaba preparada para la sentencia que la esperaba en la página final. El psicólogo del palacio no dijo que su hijo simplemente estuviera asustado. Dijo que Luis había comenzado a perder la confianza en los adultos responsables de protegerlo. Catalina miró el dibujo debajo del informe, se cubrió la boca y estalló en lágrimas. Pero la parte más perturbadora no era lo que Luis había dibujado. Era lo que los registros del palacio afirmaban que nunca había sucedido. Alguien dentro del palacio había acortado la verdad. La reunión tuvo lugar en una sección aislada del jardín del Palacio de Buckingham, oculta de las ventanas del personal y lejos de los caminos cruzados por los visitantes. Catalina llegó sola. Ningún secretario de prensa la siguió. Ningún ayudante llevaba una declaración. Al otro lado de la mesa se sentaba el psicólogo infantil independiente, retenido por la Casa de Gales con una carpeta sellada que contenía semanas de observaciones, registros de sueño, dibujos y mapas reconstruidos del palacio. El especialista comenzó con una advertencia. La recuperación podría llevar meses. Luis estaba mostrando una respuesta severa de estrés agudo, ansiedad relacionada con la separación y una vigilancia mucho más allá de un susto infantil ordinario. Forzarlo a volver a los mismos pasillos demasiado rápido podría hacer que el miedo se profundizara. Un ensayo descuidado, una entrada cerrada, un adulto diciéndole que todo estaba bien cuando no lo estaba. Cualquiera de esas cosas podría deshacer su progreso. Catalina permaneció compuesta hasta que el psicólogo abrió la carpeta a un dibujo completado durante la sesión final de Luis. En un lado, William, Catalina, Jorge y Carlota caminaban juntos alejándose. Luis los había colocado cerca unos de otros moviéndose hacia el borde de la página. No se había dibujado a sí mismo a su lado. Catalina buscó en la imagen 2 veces como si su hijo menor pudiera estar oculto entre las líneas del lápiz. Luego el psicólogo dio la vuelta al papel. Una gruesa puerta negra llenaba el centro de la página. Detrás de ella se encontraba una figura mucho más pequeña, Luis, solo. Debajo del dibujo, con la letra irregular de un niño de 8 años, que intentaba explicar 14 minutos que ningún adulto le había explicado adecuadamente, había 6 palabras que detuvieron completamente a Catalina. Ellos no sabían que yo faltaba. El psicólogo esperó mientras Catalina bajaba el papel. Sus ojos se llenaron. Intentó continuar leyendo, pero las líneas finales se difuminaron. Esto ya no era un informe sobre pesadillas o rechazar habitaciones con puertas cerradas. Era evidencia de que Luis creía que el protocolo del palacio podía separarlo de su familia, mientras los adultos cercanos continuaban con sus deberes sin notar que había desaparecido. Esa creencia lo había seguido hasta casa. En Adelaide Cottage, comprobaba que William y Catalina todavía estuvieran adentro antes de dormir. Se negaba a ciertas habitaciones a menos que la puerta permaneciera abierta. Se despertaba convencido de que la familia había viajado a Londres sin él. En Windsor 3 palabras ordinarias podían cambiar su expresión al instante. Entradas separadas, señor, para cada partidario real que esté mirando. ¿Deberían Catalina y el Luis de 8 años recibir amor y protección antes de que la casa de Camila reciba otra excusa? Sí o no, escriban "Te amamos, Catalina y Luis" en los comentarios. Y si ver a una madre en lágrimas por su hijo significa algo para ustedes, den like a este video, compártanlo y suscríbanse ahora. No dejen que las personas que redujeron 14 minutos a 2 crean que el público simplemente mirará hacia otro lado. El psicólogo explicó que Luis no temía la soledad en el sentido habitual. Temía ser olvidado detrás de una ruta asegurada. Escuchaba los pasos que se alejaban. Observaba a los adultos cerrar puertas. Preguntaba quién volvería si sus padres eran colocados al otro lado. Cada vez que el personal cambiaba una ruta sin explicarla, se ponía en alerta antes de que alguien tocara el pomo.
Sin embargo, el personal del palacio había descrito el incidente como un susto temporal, un breve malentendido nada serio. Sus cuentas oficiales afirmaban que el pasillo había sido sellado durante aproximadamente 2 minutos, mientras un pequeño grupo de invitados de Camila llegaba desde Clarence House. Según ese informe, Luis y el ayudante, a su lado, experimentaron solo un breve retraso antes de reunirse con el ensayo. Luis recordaba algo completamente diferente. Recordaba que la radio se había quedado en silencio. Recordaba las instrucciones de seguridad que se llamaban desde la galería adyacente. Recordaba que más de una puerta pesada se cerraba. Recordaba haber preguntado al ayudante si Catalina ya se había ido. Sobre todo recordaba haber esperado lo suficiente como para creer que William, Catalina, Jorge y Carlota habían terminado el ensayo, entrado en sus coches y salido del Palacio de Buckingham sin darse cuenta de que él se había quedado. El especialista reconstruyó el incidente a través de ejercicios de historias, recuerdos cronometrados, mapas del edificio y la colocación consistente de Luis de cada persona involucrada. Su relato nunca cambió. El orden permaneció igual. El pasillo cerrado, la radio sin respuesta, los pasos, la espera, la creencia de que su familia se había ido. Luego el psicólogo colocó un segundo documento junto al dibujo. Contenía las marcas de tiempo de seguridad electrónica del ala este. Catalina leyó la primera hora, luego la última. El informe del palacio decía 2 minutos. Las puertas habían permanecido selladas durante 14. 2 días antes de la recepción diplomática, el ala este del Palacio de Buckingham estaba cerrada. A las 9:42 de esa mañana, William y Catalina llegaron con Jorge, Carlota y el Luis de 8 años para un ensayo. El ejercicio debería haber sido simple. Caminar por la galería, detenerse en la posición marcada y luego salir por la ruta familiar. Nada de esto estaba destinado a asustar a un niño. Luis entró sosteniendo un programa de ensayo doblado. Había estado alegre en el coche, preguntando por las galletas heladas que recordaba de una visita anterior. Dentro del ala, sin embargo, la atmósfera era diferente. Las puertas se abrían y cerraban sin aviso. Los oficiales de seguridad hablaban con instrucciones cortas. Los ayudantes se movían rápidamente por pasajes que parecían idénticos. William notó que Luis observaba cada cambio de dirección, ralentizó el ritmo de la familia y explicó hacia dónde conducía cada pasillo. Catalina se mantuvo lo suficientemente cerca como para tocarle el hombro cada vez que el grupo se detenía. Jorge y Carlota avanzaron con el oficial de ensayo practicando dónde se colocarían durante la entrada formal. Durante varios minutos todo permaneció calmado. A las 10:06, Luis le dijo a un ayudante del palacio que necesitaba el baño. Catalina miró hacia el pasaje cercano y preguntó si la ruta permanecería abierta. El ayudante le aseguró que sí. El baño estaba cerca y se esperaba que la familia esperara. Luis se fue con el programa bajo el brazo. 5 minutos después, él y el ayudante regresaron a un pasillo cerrado. Los pomos de latón no giraban. Una luz de seguridad encima de la puerta adyacente había cambiado de verde a rojo. Más allá venían pasos, voces bajas y otro conjunto de puertas pesadas cerrándose. El ayudante levantó la radio y llamó al equipo de ensayo. Sin respuesta. El silencio duró solo segundos, pero para Luis llevaba un significado diferente. Preguntó si Catalina todavía estaba al otro lado. El ayudante dijo que sí. Luego intentó la radio de nuevo. Nada volvió. En ese momento la oficina privada de Camila había solicitado una retención temporal del pasillo. Se estaban trayendo invitados desde Clarence House a la galería adyacente. La ruta tenía que permanecer libre de fotógrafos personal junior y cualquiera fuera del plan. Luis no formaba parte de ese plan. Al principio esperó sin quejarse. Se quedó junto al ayudante y presionó el programa contra su pecho. El ayudante golpeó una vez, luego llamó a otro canal de seguridad. Todavía sin respuesta, detrás de las puertas los pasos continuaban. Pasó un minuto, luego otro. Luis preguntó si el ensayo había avanzado sin él.
El ayudante le dijo que la familia esperaría. Luis miró hacia la escalera de servicio y preguntó si había otra forma de pasar. La había, pero conducía más profundamente a los pasajes del personal y requería una autorización que el ayudante no tenía. El pasillo permaneció sellado. A las 10:14 se envió una advertencia a través del sistema de rutas internas. Uno de los niños de Gales todavía estaba fuera de la ruta segura. El mensaje llegó al personal que coordinaba a los invitados de Camila. Debería haber terminado la retención de inmediato. No lo hizo. Una respuesta llegó momentos después. Mantener la retención hasta que los invitados de Su Majestad estén adentro. Esa instrucción lo cambió todo. Luis escuchó el crujido de la radio, pero no pudo entender las palabras. Vio cómo se tensaba la expresión del ayudante. El ayudante sabía que el retraso ya no era rutinario, pero no podía explicárselo a un niño de 8 años que creía que sus padres se estaban alejando cada vez más. En el sexto minuto, Luis dejó de hacer preguntas. En el noveno se sentó cerca de la escalera de servicio. En el duodécimo había envuelto ambas manos alrededor de los dedos del ayudante y no los soltaba. El palacio a su alrededor seguía moviéndose. Zapatos cruzaban la galería adyacente y se repetía una instrucción. Una puerta se abría, luego se cerraba. En algún lugar más allá de la ruta sellada, el grupo de recepción entraba sin interrupción. Esa era la prioridad. Catalina notó que Luis faltaba cuando el oficial de ensayo pidió a la familia que avanzara. Se giró, esperando verlo regresar por el pasillo. El umbral detrás de ellos estaba vacío. Preguntó al ayudante más cercano dónde estaba. Nadie respondió lo suficientemente rápido. William detuvo el ensayo. Catalina retrocedió por la galería llamando el nombre de Luis. Un oficial de seguridad le dijo que el pasillo estaba temporalmente restringido. No esperó permiso. Exigió que se abriera. A las 10:25, la cerradura electrónica se liberó. 2 minutos después, Catalina encontró a Luis sentado junto a la escalera de servicio. Su programa estaba aplastado en los bordes. Su rostro estaba quieto. No corrió hacia ella. No habló. Mantuvo la mano del ayudante mientras Catalina se arrodillaba ante él y prometía que la familia nunca se había ido. Solo entonces preguntó la pregunta que los siguió hasta casa. Habían notado que él faltaba a la recepción de Camila. Continuó cerca, como si la interrupción hubiera sido un inconveniente pasajero. El ensayo se reanudó en otra parte, pero Luis no dio otro paso por el ala este. William cargó el programa. Catalina mantuvo una mano alrededor del hombro de su hijo. Esa noche en Adelaide Cottage, después de que los otros niños se hubieran quedado en silencio, Luis apareció en la puerta del dormitorio de Catalina. Miró por el pasillo, luego de nuevo a ella. ¿Podían las puertas del palacio encerrar a los padres al otro lado? En Adelaide Cottage la pregunta no terminó cuando Catalina la respondió. Luis se quedó en el umbral. Catalina le dijo en voz baja que ninguna puerta del palacio podía alejar a sus padres de él. Le repitió que William había detenido el ensayo en el momento en que se dieron cuenta de que faltaba. Luis asintió, pero sus ojos se movieron hacia el rellano detrás de ella, comprobando si el pasillo permanecía abierto. La primera noche Catalina creyó que el miedo pasaría. No lo hizo. Antes de acostarse, Luis caminaba por la casa para confirmar que William todavía estaba en su estudio. Revisaba la sala de estar en busca de Catalina. Cuando ella lo devolvía a su dormitorio, pedía que la puerta permaneciera completamente abierta y que las luces del pasillo se quedaran encendidas hasta la mañana. Para la cuarta noche se había formado un patrón. Luis escuchaba el movimiento debajo de las escaleras. Si la casa se quedaba en silencio, salía de su habitación y buscaba a alguien. Preguntaba si se había ordenado algún coche para Londres. Quería saber quién le diría antes de que William y Catalina salieran. Las preguntas eran simples, pero llevaban una seriedad más allá del retraso ordinario a la hora de dormir. Catalina comenzó a escribirlo todo. Registraba cuándo se dormía, con qué frecuencia se despertaba, las frases que lo asustaban y los lugares donde su comportamiento cambiaba. En Adelaide Cottage era el pasillo de arriba.
En Windsor era cualquier habitación con más de una salida. Durante una visita familiar, un ayudante mencionó que los niños usarían una entrada separada. Luis dejó de caminar. Miró a Catalina, luego a la puerta. Sus manos se apretaron alrededor de las mangas y preguntó si separado significaba que la familia pasaría sin él. El ayudante corrigió la redacción, pero el daño ya estaba hecho. Luis se negó a moverse hasta que William regresó y le mostró toda la ruta. Necesitaba ver dónde comenzaba, dónde terminaba y si cada puerta podía permanecer abierta. El personal del palacio lo llamó un susto temporal. Dijeron que los niños a veces asocian el miedo a un lugar después de un retraso inesperado. Con el tiempo la reacción probablemente desaparecería. Catalina los escuchó, no les creyó. El miedo no se estaba desvaneciendo, se estaba organizando. Luis estaba creando reglas para evitar que lo mismo volviera a ocurrir. Contaba a los miembros de la familia antes de salir de las habitaciones. Preguntaba quién era responsable de él cada vez que cambiaban los ayudantes. Observaba a los adultos usar radios estudiando sus rostros cada vez que una respuesta no llegaba de inmediato. Una mañana Catalina lo encontró junto a la ventana delantera antes del desayuno. Un coche había entrado en la entrada y Luis asumió que William se iba sin despedirse. El coche pertenecía a un miembro del personal. Incluso después de que Catalina lo explicara, Luis se quedó junto al cristal hasta que vio a su padre cruzar la habitación. Fue entonces cuando tomó la decisión. La casa de Gales retuvo en privado a un psicólogo infantil independiente experimentado en miedos infantiles y separación. No hubo anuncio. Las citas se mantuvieron fuera del calendario del palacio. Se organizaron 4 sesiones en el Palacio de Kensington en habitaciones elegidas porque eran tranquilas, familiares y fáciles de abandonar. El especialista no comenzó pidiendo a Luis que describiera el ala este. Comenzó con historias. En un ejercicio, una familia llegó a una casa grande y se separó durante un juego. Se le pidió a Luis que completara el final. Dijo que el niño esperaba porque los adultos volverían una vez que notaran que faltaba una persona. Preguntado cuánto tiempo podría llevar eso, respondió, más tiempo si hay personas importantes allí. El psicólogo escribió la frase. En otra sesión, Luis recibió lápices de colores y un mapa simplificado del Palacio de Buckingham. Colocó a William, Catalina, Jorge y Carlota juntos en la galería. Colocó al ayudante junto a las escaleras de servicio. Luego se dibujó a sí mismo entre ellos y una ruta cerrada. Cada vez que se repetía el ejercicio, un detalle permanecía sin cambios. Luis se colocaba fuera de la puerta. Se le preguntó quién sabía dónde estaba. Al principio no dijo nada. Presionó el lápiz negro contra el papel y sombreó el umbral hasta que no quedó espacio blanco. El especialista cambió de tema, permitiendo que eligiera un libro de cuentos. La respuesta llegó más tarde. Dijo que el ayudante sabía. Creía que Catalina habría sabido si alguien se lo hubiera dicho, pero no creía que las personas que controlaban el pasillo se preocuparan lo suficiente como para interrumpir lo que estaban haciendo. Esa frase cambió la evaluación. Él ya no era un niño reaccionando solo a la separación. Luis había formado una creencia sobre los adultos a su alrededor. Algunos buscarían, algunos lo consolarían. Otros protegerían la ceremonia primero y explicarían al niño después. Partidarios reales y Catalina tenía razón al rechazar la explicación del Palacio Escribán. Una madre sabe en los comentarios. Den like, compartan y suscríbanse. Porque cuando se despide a un niño asustado por la conveniencia de otra persona, el silencio se convierte en parte del daño. Durante la sesión final, el psicólogo colocó una página en blanco frente a Luis y le hizo una pregunta cuidadosa. ¿Qué creía que estaba haciendo su familia? Mientras las puertas permanecían cerradas, Luis tomó el lápiz y comenzó a dibujarlos marchándose. Para cuando la evaluación final estuvo lista, Catalina ya había dejado de esperar reassurances. El psicólogo solicitó una reunión privada lejos de las oficinas habituales del Palacio No Kensington
No Adelaide Cottage. Se eligió en su lugar una sección aislada del jardín del Palacio de Buckingham, donde la conversación no podía derivar a través de puertas abiertas, ni llegar al personal que se movía entre las habitaciones. Catalina llegó sin William. Quería oír la conclusión antes de que alguien la suavizara para ella. La carpeta sellada se colocó entre ellas. Durante varios segundos ninguna de las dos mujeres la tocó. El psicólogo comenzó con el hallazgo más claro. Luis estaba lidiando con un miedo pasajero. Sus reacciones mostraban una respuesta severa de estrés agudo, ansiedad relacionada con la separación y una vigilancia constante alrededor de puertas rutas y cambios en la supervisión de adultos. Su mente había conectado el procedimiento del palacio con la posibilidad de perder a su familia. Se esperaba la recuperación, pero no sería rápida. El especialista advirtió que forzar a Luis a volver al Palacio de Buckingham antes de que se sintiera seguro podría fortalecer el miedo en lugar de reducirlo. Una aparición ceremonial podría durar solo minutos, pero un pasillo cerrado podría devolverlo a la escalera de servicio en su mente. Necesitaba rutas predecibles, adultos, familiares y la libertad de detenerse sin que le dijeran que estaba causando inconvenientes. Catalina escuchó sin interrumpir. Se había preparado para pesadillas, nerviosismo, tal vez varias semanas lejos de los deberes públicos. No se había preparado para meses. No se había preparado para oír que el propio palacio se había convertido en parte de la amenaza en la mente de su hijo. Luego se abrió la carpeta. Las primeras páginas contenían registros de sueño, notas de los ejercicios de historias y diagramas del ala este. Catalina reconoció su propia letra junto a varias entradas. Vio las noches en que Luis se había despertado, las mañanas en que revisaba la entrada y las ocasiones en que un simple cambio de entrada lo había detenido en seco. El psicólogo pasó al dibujo final. En el frente 4 figuras caminaban juntas. William, Catalina, Jorge, Carlota. Luis las había dibujado cerca, casi tocándose, mientras se movían hacia el borde de la página. No había ira en la imagen. Nadie miraba hacia atrás. Luis no estaba a su lado. Catalina buscó el papel de todos modos. El psicólogo lo dio la vuelta. Una puerta negra cubría la mayor parte del reverso. Detrás de ella se encontraba una figura más pequeña separada de la familia por una pared de lápiz. Debajo Luis había escrito la frase que no pudo decir durante la primera sesión. Ellos no sabían que yo faltaba. La mano de Catalina se elevó a su boca. Las lágrimas llegaron antes de que alcanzara el siguiente párrafo. Durante semanas, había creído que la herida más profunda era que Luis pensara que su familia se había ido. El informe mostraba algo peor. Creía que habrían regresado si lo hubieran sabido. Su miedo se dirigía a los adultos, entre ellos las personas con radios, llaves, horarios y autoridad. En su mente, esos adultos habían permitido que la familia continuara sin advertir a nadie de que un niño de 8 años permanecía detrás de una ruta cerrada. El psicólogo permitió que el silencio permaneciera. Luego le dio a Catalina la conclusión clínica. Luis no temía principalmente la soledad. Temía ser pasado por alto durante una decisión del palacio y luego que le dijeran que el retraso no había importado. Cada puerta abierta que pedía era un intento de evitar que eso volviera a ocurrir. Cada pregunta sobre la ubicación de William y Catalina era una búsqueda de la certeza que el palacio le había quitado. Catalina intentó leer la observación final 2 veces. No pudo terminarla. Aquellos que creen que Catalina tenía razón al luchar por su hijo deberían escribir amor por Luis abajo. Luego den like, compartan y suscríbanse. Un niño nunca debería necesitar apoyo público para que adultos poderosos admitan que 14 minutos importaban. William fue llamado al jardín. Llegó esperando una discusión médica. En cambio, Catalina le entregó el dibujo. Estudió las 4 figuras, dio la vuelta a la página y se detuvo en la puerta negra. Su rostro cambió antes de llegar a las palabras debajo. El psicólogo explicó la línea de tiempo reconstruida. Habían pasado 14 minutos entre que la cerradura electrónica se activó y se liberó.
La duración aparecía repetidamente en los ejercicios de Louis no porque entendiera el número exacto, sino porque la secuencia de sonidos y movimientos coincidía con el registro de seguridad. William pidió el informe oficial del incidente. Un ayudante lo entregó antes de que terminara la reunión. El documento describía un breve retraso de enrutamiento que involucraba a un miembro de la familia de Gales. Afirmaba que el contacto se había restablecido casi de inmediato. La interrupción estimada se escribió como aproximadamente 2 minutos. William miró del informe al psicólogo luego de nuevo a las marcas de tiempo. La memoria del niño no había exagerado el incidente. El registro del palacio lo había reducido y en algún lugar entre el pasillo cerrado y el informe final, alguien había decidido que 12 minutos faltantes eran más fáciles de borrar que de explicar públicamente. William no se fue del jardín con el informe. Lo llevó directamente a una habitación privada dentro del Palacio de Buckingham y ordenó que se le trajeran todos los registros relacionados con el ensayo del ala este. Registros de acceso a entradas de radio, hojas de movimiento del personal, mensajes internos, el resumen original del incidente. Nada debía editarse, acortarse o explicarse antes de que él lo viera. Por una vez, el palacio no tenía espacio para esconderse detrás de un lenguaje pulido. El primer documento confirmó la cerradura de la puerta. Se activó a las 10:11 de esa mañana y se liberó a las 10:25:14 minutos. El segundo mostraba intentos repetidos de radio del ayudante que acompañaba a Louis. 3 llamadas quedaron sin respuesta. Una cuarta llegó al escritorio de rutas internas, donde se introdujo una advertencia en el sistema. Uno de los niños de Gales permanecía fuera del pasillo seguro. William leyó la línea 2 veces. La advertencia no se había perdido, había sido recibida. Un oficial del personal produjo entonces el mensaje enviado desde la oficina privada de Camilla momentos después. La instrucción era corta, formal e imposible de malinterpretar. Mantener la retención hasta que los invitados de Su Majestad estén adentro. La habitación se quedó en silencio. Otra nota siguió debajo. Abrir la ruta temprano, decía, podría exponer a los invitados que llegaban a una escena incómoda e interrumpir la recepción privada. Ningún nombre estaba adjunto a esa frase en la copia impresa. Solo aparecía un código de oficina junto a la hora. 10:15 Atina, Imen. Louis ya había estado esperando durante 4 minutos. William preguntó quién tenía ese código. Nadie respondió de inmediato. Ese retraso le dijo suficiente. Ordenó que se verificara el archivo de comunicaciones contra las autorizaciones del personal. También exigió la primera versión del informe del incidente, no la copia final, que había reducido la separación a aproximadamente 2 minutos. El secretario del Palacio dudó, luego admitió que había habido un borrador anterior. El borrador anterior describía una retención de pasillo de 14 minutos. El informe final no, alguien lo había cambiado. No el registro de la puerta, no el registro de radio, el relato escrito. Ese fue el punto donde un error se convirtió en algo más serio. Una decisión del personal había colocado el protocolo por delante de un niño. Luego, otra decisión había hecho que el retraso pareciera casi inofensivo. La ira de William estaba controlada, pero cada persona en la habitación la sentía. No levantó la voz. Hizo preguntas en una secuencia tan precisa que las excusas no tenían dónde asentarse. ¿Quién sabía que Luis estaba afuera? ¿Quién recibió la advertencia? ¿Quién aprobó la retención continua? ¿Quién alteró la duración? ¿Y quién decidió que Catalina y William no necesitaban ser informados? Se informó a Camilla de que los registros de su casa estaban bajo revisión. Respondió a través de un ayudante senior antes de aceptar hablar directamente con William. Insistió en que nunca había sabido que Luis estaba atrapado más allá del pasillo. Sus invitados habían llegado bajo arreglos hechos por el personal y creía que la ruta se había despejado de la manera habitual. Rechazó cualquier sugerencia de que hubiera colocado conscientemente una recepción por delante de un niño. William no la acusó de eso. Separó los asuntos con cuidado.
Camila podría no haber sabido que Luis estaba allí. Su oficina sí sabía que uno de los niños de Gales permanecía afuera. Su personal había recibido la advertencia. Su oficina había mantenido la retención y después alguien conectado con el incidente había permitido que una separación de 14 minutos se convirtiera en 2 minutos en el papel. Camila argumentó que un fallo del personal no debería convertirse en una confrontación entre casas. William respondió que había dejado de ser un solo fallo cuando se alteró el registro. Esa respuesta terminó la discusión. Por la noche, las próximas apariciones de Luis en el palacio habían sido canceladas. Ningún bro del personal de Camila participaría en la planificación de rutas, entradas o movimientos privados que involucraran a los niños de Gales hasta que se completara la revisión. Cada futuro ensayo familiar incluiría un líder de protección infantil nombrado un canal de radio abierto y una regla de que ninguna ruta asegurada podría permanecer cerrada mientras un niño no estuviera contabilizado. El palacio llamó a las medidas temporales. William no. Catalina permaneció centrada en Luis no, en la batalla interna. Creía que la peor verdad ya había sido descubierta. Las puertas habían permanecido cerradas durante 14 minutos. El personal había sido advertido. El informe había sido cambiado, pero cuando el psicólogo regresó a la mañana siguiente, llevaba una página final que Catalina no había logrado leer. No concernía al pasillo, concernía a lo que Luis quería que los adultos hicieron después de que se abriera. Y esa conclusión era más dolorosa que cada marca de tiempo que William había encontrado. Explicaba por qué el miedo lo había seguido mucho después de llegar a casa. Catalina abrió la página final. El psicólogo había escrito la conclusión. Luis no tenía más miedo del pasillo de las puertas cerradas o de los 14 minutos lejos de su familia. Su miedo más profundo era que el protocolo del palacio pudiera separarlo de William y Catalina, o que los adultos responsables pretenderían que nada importante había sucedido. Por eso revisaba las habitaciones antes de dormir. Por eso observaba los coches en la entrada. Por eso 3 palabras ordinarias, entrada separada, podían detenerlo donde estaba. Luis no temía estar solo. Temía ser olvidado, luego desestimado. Catalina leyó la frase de nuevo, sus ojos se llenaron, pero no miró hacia otro lado. El informe explicaba que los niños a menudo se recuperan cuando los adultos reconocen lo que sucedió, restauran la rutina y demuestran que la seguridad no es simplemente prometida. Debe ser demostrada. William regresó a Adelaide Cottage, no trajo personal y no llevó papeles del palacio adentro. La investigación podía esperar. Luis no. Él y Catalina se sentaron con su hijo donde las puertas eran visibles y el pasillo permanecía abierto. No le pidieron que repitiera el relato. Catalina le dijo una verdad simple. Habían notado que faltaba. William explicó que en el momento en que la familia se dio cuenta de que no estaba detrás de ellos, el ensayo se detuvo. Catalina lo había buscado, ningún coche se había ido. Jorge y Carlota habían permanecido dentro del palacio. Todos lo habían estado esperando. Luis escuchó con atención. Luego preguntó si las personas que escribieron 2 minutos sabían que había sido más tiempo. La habitación se quedó quieta. William podría haberlo protegido con otra respuesta fácil. En cambio, le dijo la verdad en un lenguaje que un niño de 8 años pudiera entender. Algunos adultos habían tomado una decisión equivocada. Otro adulto había escrito la historia de una manera que hacía que el error pareciera más pequeño. William se estaba asegurando de que ninguna de las 2 decisiones pudiera ocurrir de nuevo. Luis miró hacia el umbral abierto. Preguntó si Camila había sabido que él estaba allí. William respondió, no había prueba de que ella lo hubiera sabido, pero personas de su casa habían recibido la advertencia y las puertas habían permanecido cerradas. La responsabilidad no desaparecería porque la reina afirmara que no había visto el mensaje. Por primera vez, Luis no preguntó nada más. Se acercó a Catalina. La familia acordó nuevas reglas esa noche. Luis siempre sabría qué adulto permanecía responsable de él.
Ninguna ruta del palacio que involucrara a los niños de Gales se sellaría sin un conteo directo de cabezas. Las radios nunca podrían silenciarse por conveniencia ceremonial. Cualquier cambio de entrada se explicaría antes de que los niños se movieran. Luis no regresaría al palacio de Buckingham hasta que decidiera que estaba listo. No habría una gran prueba de coraje ni una sonrisa forzada, ni una aparición apresurada diseñada para tranquilizar al palacio. La recuperación ocurriría a su ritmo. En los días siguientes los cambios fueron pequeños. Luis todavía dormía con la puerta abierta, pero dejó de buscar en el pasillo todas las noches. Todavía preguntaba a dónde iba William, pero ya no se quedaba en la ventana hasta que el coche desaparecía. En Windsor, un ayudante explicó un cambio de ruta antes de decir entrada separada. Luis se detuvo, miró a Catalina y continuó caminando. Ese paso importaba no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque la confianza había comenzado a regresar. Catalina guardó el dibujo dentro del informe del psicólogo. No lo enmarcó ni permitió que se convirtiera en un símbolo del palacio. Permaneció como la explicación de un niño de 8 años que creía que adultos poderosos habían elegido el silencio sobre él. William tomó una decisión. La revisión continuaría hasta que se identificara a la persona que alteró el informe. El personal de Camila permaneció excluido de la planificación que involucraba a Jorge, Carlota o Luis. Se le dijo al palacio que la restricción no se negociaría. Aquellos que creen que Catalina tenía razón al proteger a Luis deberían escribir amor por Catalina y Luis en los comentarios. Den like a este video, compártanlo y suscríbanse. Si las lágrimas de una madre y el miedo de un niño pueden reducirse a 2 minutos en el papel, el silencio solo protege a las personas que cambian la verdad. Pero la historia no terminó con el informe. Cuando William ordenó que se examinara de nuevo el archivo de comunicaciones, los técnicos recordaron una entrada de radio eliminada grabada menos de 3 minutos después de la primera advertencia. Llevaba un segundo código de autorización de la casa perteneciente a alguien mucho más cercano a Camila de lo que el personal del palacio había admitido. Y en el próximo video, el nombre adjunto a ese código revelará quién pudo haber sabido que Luis todavía estaba detrás de esas puertas.